Frecuencia educativa. Vamos a ir hablando, pero luego te vamos cuando inicie la entrevista, porque tenemos que irlo casando con el tiempo, porque recuerda que aquí hay unas leyes, está una gente que se llama Conatel, no, en estos días dije en 4 minutos dije nefasto, gobierno y totalitario, pero yo estaba hablando de temas de historia, miércoles, y la gente de Conatel envió una carta a la emisora. Yo estaba promoviendo el anarquismo. Chale, tierno. Entonces, tú sabes cómo es, son 4 minutos que hay que estar al aire. No se puede pasar de 4 minutos porque te envían una cosa, ¿sabes? Más de lo mismo. Uno tiene que ir surgiendo a la hora. Entonces me comentaba, ya está grabando, estoy grabando. Me comentabas cómo te van en Argentina. ¿Qué estás haciendo en Argentina? Bien, buenísimo, buenísimo. Un país que nos ha recibido, bueno, de verdad, calurosamente desde el primer día. El argentino, sí, algo tiene el argentino en común con el venezolano, es ese tema de, bueno, como la risa, el chiste, y son muy, muy solidarios, tipo super pana. O sea, de verdad, desde el primer día, yo recuerdo cuando subimos al micro, que sería el autobús, el chofer que le dicen el micrero, cuando el tipo te escucha la voz, ¿de dónde sos? Venezuela, uy, Venezuela, las playas, y empiezan todo el tema de Isla de Margarita. Y la verdad que bien, o sea, soy afortunado con poder seguir haciendo lo que siempre me ha gustado, que es la docencia. No ha sido fácil porque, bueno, me llevé mi trancazo recién llegando, que no podía dar clases de música porque no tenía el título del profesorado de música como tal. Ok, te entiendo. Por más y bueno, la experiencia de más de 10 años dando clases en Venezuela, no, acá en ese tema la ley es muy exigente. Entonces recuerdo que iba a cantar a los colegios y después dejaba mi currículum, y yo, mira, te queremos contratar, y me llaman, pero tú no eres profesor de... Y yo, sí, soy profesor. No, pero titulado. Yo, no. Entonces empecé a estudiar en la Facultad de Bellas Artes. Qué bueno. ¿Y te graduaste? Sería la carrera se llama profesor... No, porque la carrera dura 6 años Ok, en la estás Universidad estudiando. Nacional de La Plata. Estoy en pleno proceso de estudio, es una carrera muy, muy larga, y además, bueno, el tema de universidad pública. Voy por el segundo año. En 6 años, bueno, ya por mi condición, ya estoy trabajando, estoy dando clases de música en un colegio privado, porque ya al tener los 2 años, y a la par de esto, Víctor, también cuando llegué acá empecé a hacer lo que llamamos allá en Venezuela el componente docente, que aquí le llaman el tramo pedagógico. Ajá. Ese lo hice durante los 2 primeros años que estuve acá, todos los sábados de 8 a 5:30 de la tarde, porque voy para atrás otra vez. Cuando yo llegué, bueno, no podía dar clases de música, entonces conseguí hacer suplencias en un colegio privado en secundario, en bachillerato. Entonces hice suplencias de todo menos matemáticas. Yo le decía al director, mira, yo puedo dar clases en lo que sea, pero menos matemáticas, claro, por mi título de licenciado en comunicación social. Y yo dije, bueno, que de hecho lo había empezado a hacer en Venezuela. Lo que pasa es que me vine, yo empecé, que fue donde conocí a Liamir. Claro. Empecé a hacer el componente docente, que tengo el chip ya argentino, el tramo pedagógico. Lo empecé a hacer, buenísimo, me graduó, tengo mi título,
y le comento al director del colegio donde estoy trabajando, que es donde están mis hijos, y me dice, Pepito, buenísimo, ¿qué tal? Pero eso no te habilita para dar clases en primaria. Entonces, bueno, a todas estas me están conociendo. Aquí, obviamente, hace 3 años, un completo desconocido, se empiezan a dar cuenta del feeling que yo tengo con los más chiquitos, que si de repente, no sé, un aniversario, por lo menos el 9 de julio, dije, bueno, dame, yo saco una chacarera, un ritmo folclórico de acá, yo la canto y puse a los chiquitos acá. Entonces empezaron a, oye, este tipo como que tiene algo con los niños. Pasan 2 años y empiezo a hacer suplencias en primaria, pero sí me dicen, mira, o sea, me acuerdo que el director hace 1 año y medio me dice, che, querido, te vemos el porte de maestro, o sea, te queremos maestro de 8 de la mañana a 4 de la tarde, te queremos todo el día. ¿A ti te gustaría ser maestro de primero, segundo, tercero, cuarto, maestro completo? Y yo sí, la verdad que sí. Entonces, ahora empecé también hace 1 año y medio a estudiar el magisterio, que acá se llama profesorado en educación primaria, Ok, que me ok. habilita para dar clases en primaria. Lo estoy haciendo, bueno, súper difícil en el sentido de los tiempos, Víctor, que ya uno grande, emigrando. Recién ahora, Víctor, yo creo que nosotros después de 3 años como que estamos tranquilos, ahora es que nos acabamos de comprar nuestro auto, los trabajos estamos más estables, uno como que ya conoce más el país, conoce más la movida. Nosotros, bueno, vivir en una ciudad grande, nosotros, bueno, vivíamos en nuestra cunita de oro, que es lechería, que todo lo teníamos Claro, al lado. claro. Y claro, proceso- es un proceso que te vas a acostumbrar. Nosotros, especialmente en La Plata, la vida que iba a terminar viviendo acá, pero, pero genial, ha sido un crecimiento constante de estudio. En estos días, también un amigo me decía, o sea, ¿cómo defíneme en una palabra tu periplo por Argentina? Y yo, mira, estudiar, o sea, no he parado desde que llegué, estoy estudiando, No, estudiando, cansado, pero buenísimo. contento, contento. Bueno, Pero es creo que que eso, eso es los maestros tenemos que estar en esto, como los claro, claro. O sea, médicos. el maestro tiene que entrenar su mente, tiene que entrenar a ver, es como un gran deportista que está allí, eh, que está allí desarrollando sus capacidades y te está formando. Ajá, vamos a empezar, Pepo. Yo voy a tratar de estar disimulando que estoy en el aire para después esto lo voy a ir llevando Tranquilo. lo voy a ir, incluso lo voy a postear en YouTube, esta entrevista. Bueno, estamos con Pepo Lamberti, que es un músico, además de músico, ha sido una persona que se ha dedicado a un segmento de esa música que es importantísima, que es de los niños. Entonces, una persona que es un valor venezolano, es una persona que además ha desarrollado su carrera como músico, estuvo en una banda que fue muy prestigiosa en la historia musical de nuestro país, Venezuela. Hoy se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, está prestado a la Argentina y es un valor. Yo siento que Pepo Lamberti ha sido un héroe de venezolanos que hasta allí, que ha dado todo lo mejor para exportar no solamente su música, sino también la cultura venezolana. Ha sido un pilar importante en el rescate de los valores a través de la música. Y en ese sentido ha sido profesor en diferentes escuelas, ha sido maestro, incluso de maestros, porque cuando hablo con mis profesores de música en el Colegio Integral del Manglar, te conocen y tú le has dado también a ellos la oportunidad de entender que la música infantil es fundamental. Estudiando a los psicólogos y pensadores de la psicología, muchos de esos psicólogos, Brunner, Bandura, Vygotsky, incluso Piaget, dicen que durante la etapa de los 0 a 6 años es fundamental tener una preparación para la vida. Y en ese sentido,
quisimos traer a Pepo Lamberti, cuando yo le pedí al equipo de producción de Frecuencia Educativa que investigaran sobre Pepo Lamberti, llega una de las niñas y dice, bueno, el señor Gabriel, yo le escribí el señor Gabriel. Entonces, pero después ha sido como un proceso interesante. Pepo, muchas gracias por estar en Frecuencia Educativa. La primera pregunta que te hago, para ti, ¿qué es la educación? Uy, poder. La educación es eso, si definirlo en una palabra sería poder. Es lo que insisto el día a día con uno de los más. Educarse para ser responsable con la libertad. Sí, poder. Y a través de la música, ni hablar todo lo que podemos educar, como lo estabas diciendo en la introducción. Yo cuando comencé con las clases de música en Pequeñitos de Mamá Margarita, con los bebés del preescolar, me di cuenta del poder que tenía la música en los niños, de eso, como tú dices, bueno, lo dice Piaget, de los 0 a los 6 años, o sea, son unas esponjitas que tenemos que aprovecharlas y, bueno, y tocar bueno, con un maestro o maestras claves como tenemos las maestras venezolanas, que me la paso hablando de las maestras venezolanas, que son tan bellas, yo creo que bueno, imagínate, son un diamantico que nosotros lo vamos a ir esculpiendo y lo vamos a ir guiando para que cuando sean adultos, bueno, y bueno, y Claro. gente que cambie el mundo. Sonará utópico, pero bueno, yo insisto en eso. No, es interesante lo que nos estás aportando, porque una de las formas también de generar una cultura sana es a través de las materias que son integrales, es decir, aquellas materias que esculpen no solamente el intelecto, sino esculpen el alma y esculpen, por supuesto, la emocionalidad. Y la música es fundamental. Me gustaría que abordaras a nuestros oyentes, Pepo, ¿qué es para ti a ver, esos anclajes de la música infantil? ¿Por qué hacer música infantil y no dedicarte al rock como lo hiciste en una oportunidad? Claro, siempre, Andrea Azulado siempre estuvo presente, bueno, imagínate, mi banda de rock desde que estaba chamo en bachillerato en Lita, los colegios de vida. Yo de hecho hasta renuncio a mi trabajo como periodista en el diario El Tiempo para dedicarme a Andrea Azulado, me mudo a Caracas, bueno, o sea, la banda tuvo un auge a mediados del 2000 brutal. Bueno, sabemos que en Venezuela y vivir del rock and roll es muy difícil. Me regreso a Puerto La Cruz y empecé con el tema de la docencia, pero como adultos y algo como intuitivo, no lo había estudiado. Mi mamá tenía una academia, Voilá, que es una academia, bueno, conocida allá en Puerto La Cruz de baile. Y me dice, Pepo, ¿por qué no te pones a dar clases de técnica vocal? Que eran mis estudios formales de música. Yo, de hecho, los había hecho acá en Argentina y en Caracas. ¿Estuviste en un Y empecé a dar clases de técnica vocal. conservatorio? ¿En conservatorio? No, el técnica vocal estudié cuando yo venía con Andrea a su lado para Argentina, estudiaba con la profesora Magdalena León, una fonoaudióloga, y bueno, que es maestra de técnica vocal acá, de Fito, en su momento hasta a Mercedes Sosa le dio clase, y entonces ella tenía un intercambio con la Casa del Artista, estoy hablando año 2000, y iba mucho a Venezuela y se pasaba 1 o 2 meses y yo tomé todos los cursos que ella hizo, un diplomado de técnica vocal. Eso era como mi fuerte y lo demás en la música, bueno, como muchos de la movida, como por decirlo callejera, rockero, mi mamá me enseñó a tocar el 4 y después yo me lancé solo, bajo, guitarra. Yo en ese momento, por ejemplo, no sabía leer música empiezo con talleres de técnica vocal para adultos. ¿Y cuándo te Y un diste día, no cuenta? sé, mi mamá, mi novia en ese momento, que es mi esposa, iba ¿Cuándo te diste cuenta que la a eso música iba, mi infantil? mamá, Pero fíjate, no me lo contestes ahorita. Vamos a un corte y ya regresamos.
Dale. Ok, ahí estamos. Entonces, volvemos. Seguimos con Pepo Lamberti desde la ciudad de Buenos Aires y habíamos dejado en el aire una pregunta. ¿Cómo fue esa curiosidad de poder llevar de la música del rock de a su lado a la música infantil? ¿Y cuál era el propósito? Porque al Bien, final hay que como te marcar un decía propósito. claro, mira, al principio diversión, te estoy hablando que todavía era un chamo, no sé, de 20, 21 años, no, por supuesto no habían nacido mis hijos, y en la academia Gualá de mi mamá, que yo daba clases de técnica vocal a adultos, obviamente convives con muchos niños y niñas que eran que si el prevalé, las niñitas de flamenco, y yo siempre estaba que si con el cuatro jugando y cantándoles, echándole broma, y siempre tenía eso. Iba a una reunión con mis amigos, una parrilla, y de repente Pepo se perdió, pero estaba con una pelota de fútbol o con una guitarra por ahí tirada o jugando al escondite con los chamos. Siempre tuve eso. Nace Ágata, mi hija, y yo la llevo a pequeñitos al preescolar, y un día María Esther Silva, Muy yo la voy a querida, buscar en el muy querida corre-corre en del la región. mediodía, como todo, Muy por querida y supuesto, por admirada. supuesto. Bueno, a mí María Esther fue como, ella fue como, yo tenía como esa lucecita, ella encendió la llama, con ella con su pasión y el tema, ella me dijo, me dice, chamo, Pepo, o sea, tú naciste para ser maestro. Y siempre con afirmaciones positivas y empoderando mi clase, yo me enamoré de esto. O sea, se lo debo mucho a María Esther. Y recuerdo, yo estaba buscando a Ágata, mi chipilina, una catirita de un año, así toda sudada al mediodía, y María Esther con el estrés de avance, la cola, los carros, y tal, dice, Pepo, no tenemos profesor de música. Pero ella no me lo dijo a mí. Me dijo, ¿tienes algún colega? Me dice, y me dice, a ti no te decimos nada porque te vemos en Televen con Andrea Zulado. Y yo tenía la barba así y el pelo por acá en ese momento. Y estaba Caray. con Andrea Zulado en pleno con Andrea Zulado, y todos los fines de semana tocando, a veces 2 semanas en Caracas en giras de medios. Le comento a mi esposa y ella me dice, Pepo, o sea, ¿tú qué estás haciendo en las mañanas? Yo iba a la oficina en Gualá y hacía el trabajo de oficina, y en ese tiempo mantenía una columna que salía todos los domingos en El Tiempo, que se llamaba Entrega Musical, hacía críticas de discos. Y la verdad tenía la mañana bastante holgada. Y llama a Maristel y dijo, bueno, ¿sabes quién va a ser el profesor? Yo. Con un miedo, Víctor, recuerdo la primera clase a cantar Claro, Los Pollitos Dicen, no tenía ni idea, no tenía, y claro. cuando me encuentro con los bebés de Trina de 8 meses, dije, wow, qué difícil es esto, Sí, es tener muy media difícil. hora, muy difícil, me fui enamorando, y entonces empecé a crear las canciones, y allí Fíjate empecé, que yo he sido maestro en primaria, en bachillerato, universidad, pero cuando entro a un aula de inicial, vaya, es complicado. no, no, es complicado, pero bueno, me enamoré del tema, entonces nació el sombrero, entonces yo empecé, tenía que inventar cosas, herramientas. Entonces, bueno, el sombrero es un personaje, yo entraba al salón, llegó el sombrero y así empecé a crear la canción. El 4, Pepo Trueno, oye, si le pongo una P, la bandera de Venezuela, para cantar el papagayo, no sé qué, Pepo Trueno es otro personaje y habla en la clase, y así. Y empecé con todas estas herramientas y empecé a crear canciones que si venía el día típico, viene el Día de la Madre, creé la canción Mamá Espacial, viene el Día del Padre, y así cuando me di cuenta tenía más de 20 canciones, yo tengo mi estudio, que en ese momento estaba ahí en Lechería, y mi esposa nuevamente me dice, Pepo, ¿por qué no grabas todas esas canciones? Yo no, empecé inclusive a grabarlas solo para la comunidad de pequeñitos, pero empezaron a surgir cosas. El disco, recuerdo que se lo hago escuchar a Max Martínez, que es el productor de Tomate Frito, fue el productor de Andrea Zulado, con quien grabábamos todos los músicos allá. Y lo escucha y me dice, brother, esto está alucinante. Me decía, o sea, tú eres el nuevo Poppy. Chamo, lanza esto. A la jefe de prensa de Andrea Zulado se lo muestro, y ella tenía, Julieta en ese momento tenía 6 años. Me dice, Pepo, esto es brutal. ¿Qué es esto? Fíjate, Vamos fíjate una de las cosas a lanzar que, esto. Pepo se fíjate una de las sabía. cosas, tú acabas de mencionar tú acabas de mencionar un personaje que es de la historia contemporánea venezolana, que es Poppy. Y yo decía, y lo hablamos con Leamir, oye, Pepo está haciendo un trabajo gigantesco
mi historia infantil fue Poppy. Y o sea, es muy difícil para mí hacer un analogismo y hacer comparaciones, pero yo creo que tu camino que lo has hecho con dedicación, con propósito y con sentido, no ha sido ser otro Poppy, sino más bien entregar un poco más, entregarte más a la conciencia de los niños. Y eso es un factor que quisiéramos que abordáramos en el próximo segmento. ¿Te parece? Espectacular. Buenísimo. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos. Entonces, de vuelta con Pepo Lamberti, está en la ciudad de Buenos Aires, y dejamos una pregunta al aire. Cuando trabajamos la música, cuando trabajamos el arte, cuando trabajamos historia, cuando trabajamos matemática, estamos tratando de generar una cultura. Esa cultura es la que va a esculpir al niño. Mi pregunta, Pepo, es cómo hacer para generar una cultura sana desde el punto de vista musical, porque hoy día vivimos un tiempo histórico muy difícil y además de eso, hay en el abanico distintos géneros musicales, pero géneros en los que los niños, los jóvenes como que se apalancan mucho con el tema del reggaetón, y sabemos que aquí no vamos a juzgar a nadie, sino más bien sí ser críticos, porque las letras del reggaetón, las letras, incluso los videos, tienen una intencionalidad, pero que no es generar una cultura sana, sino es más bien ir a otro lado. En ese sentido, ¿cómo hacer para que la música infantil suene más? Había un profesor que entrevistamos hace unas semanas atrás que decía que a la educación hay que subirle el volumen. Y lo caso con lo que tú haces, tu música hay que subirle el volumen. ¿Por qué? Porque si atendemos que esa música es en los años, se escucha en los años más importantes de la vida de un niño, entonces definitivamente, ¿cómo generar esa cultura partiendo bueno, no de la lucha, sino de imponerse bajo un tiempo histórico? Mira, sí, una pregunta súper profunda. ¿Qué te puedo decir? Imagínate, yo como mi vena de rockero, te imaginarás cuál es mi opinión del reggaetón, pero fíjate lo que me está pasando. Y vine a un país que es tradicionalmente rockero y mi hijo Juan Pablo, que ahora tiene 10 años, al tipo le encanta el reggaetón. Entonces, tú dices, wow, yo no puedo, no sé, yo trato de pensar, por ejemplo, bueno, aunque a mis padres siempre les gustó el rock and roll, no sé, pero de repente en la época de nosotros sabemos de amigos, siempre hubo alguien que de repente, no sé, el típico que le decía al papá, o no sé, escuchas el disco de Led Zeppelin al revés y eres un satánico, a gente que no le escuchaban, no le dejaban escuchar el rock. El tema, sin duda, del reggaetón que sale a colación en mi clase, por ejemplo, con niños más grandes de quinto y sexto grado, que a veces me proponen y uno como profesor, tú lo sabes, Víctor, Sí, sí, sí. también uno para crear empatía con los niños, de repente yo le digo, bueno, la clase que viene traigan ustedes una canción y la analizamos. Y me ha tocado que me traen bueno, déjame respirar, me traen, y a veces me ha pasado que sí la corto, le digo, mira, por el contenido de la alta, mira, no, o sea, estamos en un centro educativo, esto no, y ustedes no tienen la edad para esto es una canción que escuchan, yo le digo, en los boliches, che, en las discotecas. Y sin embargo, igual, o sea, no, yo estoy en un sitio, me pasa con mi familia, y tienen una canción súper obscena, con una letra muy explícita, a mí me incomoda, me paro y me voy. Pero como profesor de música, o sea, yo tengo que escuchar todo, sacarle lo positivo y ver cómo hago también.
estamos conversando con Pepo Lamberti, por temas de conectividad se nos cayó la comunicación y estamos hablando sobre la importancia de generar una cultura que vaya más allá del tiempo histórico, entendiendo que hoy día estamos bombardeados de antivalores y antihéroes y Pepo había dado un análisis sobre el impacto que la música tiene en los niños. Entonces seguimos conversando con Pepo Lamberti, él está en la ciudad de Buenos Aires. Ok, mientras él está conectando. Ahora sí te escuchamos, Pepo, te escuchamos. No sé qué hice, perdón. No te preocupes. Perfecto. Entonces habíamos dejado, estabas con tu familia en un restaurante y ¿qué haces cuando escuchas una música que no se ajusta a los valores? Sí, obviamente, o sea, cuesta muchísimo. Me ha pasado que obviamente por mis hijos, o sea, una cuestión ya uno como padre, me levanto y me voy. Por ejemplo, en el salón de clase, uno como profesores de música que tuve cuando yo era un adolescente y fue traumático. O sea, yo recuerdo un profesor de música que mi mamá me llevaba en el centro de Puerto La Cruz. O sea, mira, recuerdo, tengo una sala súper oscura, fría, porque el aire acondicionado y el profe no abría la ventana y era siempre tocar la misma pieza clásica. Y yo era un tipo, imagínate, que cargaba una camiseta negra de Metallica en Justice for All. O sea, de repente digo, si el profesor es un poco más inteligente y de repente, no sé, no sé, Bohemia Rhapsodia de Queen, obviamente la música que después Claro. tú estudiar y escuchar a grandes bandas, tú dices, todos los Beatles, el Led Zeppelin, todo no viene así de la noche a la Claro, mañana. claro, Entonces, claro. el tema de la música ahorita, lo que tenemos, el reggaetón, sobre todo, yo creo que sería más un tema para tocarlo en una clase de literatura, la letra. O sea, hemos Sí. perdido tanto la poesía, el tema de la metáfora para que los chicos piensen, los sinónimos, el lenguaje, pues el lenguaje como Sí, tal, porque el ritmo del reggaetón, la verdad, totalmente de acuerdo contigo. es atractivo. Sí, sí, y desde el punto de vista psicológico, el lenguaje es parte de una forma de cómo codificar la realidad y Brunner lo establecía así y es importante entenderlo porque al final del camino, cuando trabajamos con niños y adolescentes, bueno, hay una máxima que suena por allí, un proverbio que dice que el hombre se parece más a su tiempo histórico que a sus padres. Entonces, de cierta manera, ¿cómo generar esa cultura? Pepo, nos queda un segmento y en el próximo segmento quisiéramos que abordáramos qué estás haciendo en Buenos Aires, si sigues dando clases y por supuesto que le des un mensaje de resiliencia a nuestros escuchas, ¿vale? Seguimos con Pepo Lamberti, él está en la ciudad de Buenos Aires y quisiéramos que nos dé un esbozo de cómo ha sido su experiencia como migrante, cómo te recibió Buenos Aires, qué estás haciendo, porque al final sabemos que tú has sido maestro, tú tienes como dos carreras, dos grandes campos, tu música infantil y tu desarrollo como profesor en el área de música. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Mira, espectacular. Argentina ha sido un país para mí que me ha vuelto otra vez a los libros, al estudio, al encuentro con la universidad. Llegué y acá, o sea, lo primero que me encontré cuando iba a cantar a los colegios, a los jardines, que acá les llaman, a los preescolares, acá les llaman jardines. Y claro, gustaba mucho mi trabajo e inclusive tuve varias ofertas de trabajo como profesor de música, pero al no tener el título, acá está la carrera, licenciatura en música, mención profesorada en educación musical. Es una carrera de 6 años. Empecé a estudiarla, obviamente, porque no me podía quedar en el aparato. Empecé a estudiar y paralelo a eso empecé a hacer suplencia. No conforme con eso también hice el tramo pedagógico, que allá en Venezuela le llamamos el componente docente,
porque en realidad empecé dando clases de suplencia de historia del arte. Hay una materia muy linda que dan acá que se llama Adolescentes con Personalidad, Wow, qué bonito. algo así como formación humana. Y la estaba dando con pibes de quinto y sexto año, acá es hasta sexto año de bachillerato. De imaginarás los nervios que yo tenía, Víctor, el primer día de clase, pues yo no daba clases con chamos en secundaria desde hace 15 años en el María Auxiliadora, que hice un año una vez di clases, pero los míos son los chiquitos. Y cuando yo llegué, dije, bueno, estos tipos me van a bullear cuando escuchen que vengo de otro país y venezolano. Yo sí le dije al director del colegio, mira, ¿me permites llevar la guitarra? Porque yo todo lo relaciono con la música. Claro. Y precisamente las canciones de Andrea Azulado se prestaron mucho ese año, porque era el tema de la solidaridad, y trabajé con una canción que se llama Quiero de Andrea Azulado, y bueno, espectacular. Pero bueno, lo mío son los chiquitos. En este momento estoy haciendo el profesorado en educación primaria, que sería la carrera de maestro, que dura 4 años. Voy por el segundo año y paralelo también continúo con el profesorado de música. Trabajando, estoy full produciendo cosas acá. Por ahí viene material nuevo de Andrea Azulado, de Cantando con Qué bueno. Pepo. Viene una canción muy linda ahora en un par de semanas, del Día de la Tierra, bellísima, viene con video también. Y formándome y bueno, y a través de la música, que volvemos al como iniciamos, es una herramienta muy poderosa para educar. La música es tremenda. No, totalmente sí. Pepo, nos queda un minuto. Por favor, envíale un mensaje de resiliencia, de positivismo a toda la gente, bueno, que te extraña y que de cierta manera te escucha, y tú tienes tu nicho en Venezuela. Esta es tu casa. Por supuesto. Mira, ustedes, las personas que me están escuchando, maestros, papá, mamá, chamo, estudiante, niños, son mis ídolos. Son mi ejemplo a seguir, las personas que siguen en Venezuela. Acá tiene un venezolano tratando de hacer lo mejor por el país. Sigo hablando así con mi acento. Por supuesto, uno se adapta a las cosas de un nuevo país que te arropa y te acobija y te da mucho amor. Pero quiero que sepan que acá tienen un embajador en Argentina tratando de dejar en alto el país. Y los venezolanos que estamos acá en Argentina estamos súper bien vistos, nos quieren mucho, nos aprecian mucho y se impresionan del profesionalismo con el que trabajamos. Y a ustedes, los que siguen en Venezuela, de verdad, mis ídolos, y son mi fuerza para seguir acá trabajando. Bueno, era Pepo Lamberti de la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, Pepo, por participar en Frecuencia Educativa. Esto es un programa que está prestado a la educación y por la educación. De verdad, para nosotros fue un placer estar contigo. Muchas gracias. A ti, querido. Gracias por la oportunidad. Abrazote grande, Víctor. Vale, Un hasta gran luego. profe también. Corten y bueno. Bueno, Pepo, de verdad, gracias por tu tiempo. Gracias por tu tiempo. Y fíjate, yo esto lo voy a editar, lo voy a colocar en YouTube, y esta entrevista va a salir el domingo en La Romántica. ¿Vale? Brutal. Buenísimo. Y sabes que, bueno, tengo la oportunidad bueno, me era la oportunidad de llevar el programa a la televisión, en una televisora regional que se llama Anzoátegui Televisión. Claro, sí. Voy a lograr un anclaje para poder hacerlo, o sea, hacer este programa en la televisora, ¿te parece? Brutal, chamo. De hecho, tengo que hablar con Anzoátegui Televisión. Ellos tienen un material, no sé si lo tendrán todavía. Cuando nosotros hicimos los conciertos con la Orquesta Sinfónica, Okay. ellos fueron y grabaron todo, llevaron hasta la móvil en ese momento, no sé, hace 15 años. Y quisiera verse, ojalá, si eso Te paso no el lo teléfono, perdieran, ya pues te no paso el tengo teléfono nada de de los ese dueños. material. Te paso el teléfono de los dueños ya, de una vez. Ok. Buenísimo, Vale, para Pepo, ver si me gracias. consiguen ese material. Abrazote, hermano, gracias. Gracias, hasta luego. Vale. Frecuencia educativa.